viga es un elemento estructural que normalmente se coloca en forma horizontal, aunque también se puede colocar de manera inclinada. Estas se apoyan en unos pilares que son los que soportan las cargas. Las vigas son elementos estructurales que pueden ser de concreto armado, acero, etc., diseñadas para sostener cargas lineales, uniformes o concentradas en una dirección. Una viga puede actuar como un elemento primario en marcos rígidos de las vigas y de las columnas, aunque también pueden utilizarse para sostener las losas macizas. La viga soporta diferentes cargas, como son carga a compresión, que estas son absorbidas por el concreto, las fuerzas de flexión, que son contrarrestadas por las varillas de acero corrugado, y también pueden soportar esfuerzos cortantes en los extremos. Por esto es conveniente reforzar los tercios de los extremos de las vigas. Las vigas son piezas extensas unidas a las columnas que soportan las estructuras y también las cargas en las obras, permitiendo lo que es la flexibilidad. De hecho, estos elementos estructurales se utilizan para sostener los techos y aberturas, y también funcionan como si fuesen un elemento estructural de puentes. Por tal motivo, a la hora de ser elaborados y armados, esto se debe comprobar que soportan las cargas a compresión y a tracción simultáneamente, ya que las vigas tienden a soportar este tipo de dos cargas cuando se doblan. Desde tiempos más remotos, la viga ha sido uno de los principales elementos de la construcción. Por miles de años se elaboró con madera, pero ya con los diversos avances tecnológicos se fue haciendo con hierro y luego se terminó haciendo de acero. Diversos son los materiales que se utilizan a la hora de elaborar las vigas, y entre ellos se destacó la madera, ya que ésta tiene una alta capacidad para soportar cargas a tracción. El acero, por ejemplo, es un material isotrópico, y las vigas de acero tienen, respecto a lo que son las vigas de hormigón, tienen mayor resistencia pero tienen menor peso. Por tanto, pueden resistir tanto cargas a tracción como a compresión. No obstante, además de ellas y concentrándonos en la actualidad, tenemos que destacar que lo más habitual es que se hagan vigas de hormigón, ya sea pretensado, posttensado o armado. Las vigas, al ser una estructura horizontal que puede sostener cargas entre dos apoyos sin crear un empuje lateral entre ellos, se apoya de lo que es de la ingeniería, la cual utiliza diferentes fórmulas para calcular las pendientes y las deformaciones de las vigas a la hora de ser sometidos a distintos tipos de cargas. Estos datos son imprescindibles para lo que es el desarrollo de nuestra construcción. Partes de una viga. La zona vertical de una viga lleva por nombre alma. Esta se localiza en la parte media de la misma. Tiene dos partes planas a las que se le llama alas. El ala, también conocida como patín, son las partes superiores e inferiores, las cuales también son horizontales. Resisten a la flexión y rigen la anchura. Si se observan de frente, su apariencia es una I latina en mayúscula. El alma de este componente de construcción se encarga de regir el perarte como labor principal. Tiene la capacidad de resistir el cortante. Tipos de viga. Existen diversos tipos de viga. Estos son los siguientes. Viga de acero o hierro. Las vigas de acero tienen un comportamiento que es de forma isotrópica. Estas piezas presentan menor peso que el hormigón y tienen mayor resistencia.
Gracias a esto son capaces de soportar esfuerzos mayores de tracciones, así como también esfuerzos de comprensión, los cuales las convierten en las favoritas al momento de requerirse este elemento para la construcción de obras urbanas o residenciales. Vigas de hormigón. Las vigas son elaboradas gracias a la utilización de hormigón postensado y pretensado debido a su adecuación a las exigencias de los esfuerzos y obras. A diferencia del hormigón armado, el cual es su antecesor, las vigas de hormigón son y tienen una buena flexibilidad, presentan mucha resistencia, además se adaptan a las tensiones del terreno y muestran adaptación a las exigencias. Aunque son de un peso mayor que las de hierro, las cuales son utilizadas regularmente en construcción de viviendas. Vigas de madera. La madera en las vigas tiene un comportamiento de modo ortotrópico, con diversidad en su rigidez y resistencia, lo cual permite que sean capaces de soportar distintos sentidos en los esfuerzos, ya sean estos transversales o paralelos a la fibra de madera. En comparación con otros materiales, la madera tiene la capacidad de resistir exigencias con deformaciones menores. En resistencia de materiales se denomina flexión normal al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término alargado se aplica cuando una dimensión es dominante frente a las otras. Un caso típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar principalmente a flexión. Igualmente, el concepto de flexión se extiende a elementos estructurales superficiales como placas o láminas. El rasgo más destacado es que un objeto sometido a flexión normal presenta una superficie de puntos llamado fibra neutra, tal que la distancia a lo largo de cualquier curva contenida en ella no varía con respecto al valor antes de la deformación. El esfuerzo que provoca la flexión se denomina momento flector. Las vigas o arcos son elementos estructurales pensados para trabajar predominantemente en flexión. Geométricamente son prismas mecánicos cuya rigidez depende, entre otras cosas, del momento de inercia de la sección transversal de las vigas. Existen dos hipótesis cinemáticas comunes para representar la flexión de vigas y arcos. La primera es la hipótesis de Navier, Euler y Bernoulli. En ella, las secciones transversales al eje baricéntrico se consideran en primera aproximación indeformables y se mantienen perpendiculares al mismo tras la deformación. Y la segunda es la hipótesis de Timochenko. En esta hipótesis se admite que las secciones transversales perpendiculares al eje baricéntrico pasen a formar un ángulo con ese eje baricéntrico por efecto del esfuerzo. Estaremos hablando un poco más sobre los esfuerzos de torsión y esfuerzo cortante, ya que son muy analizados a la hora de un estudio de resistencia de materiales, ya que los elementos estructurales sometidos a cargas presentan estos tipos de esfuerzos, ¿sí? Entonces aquí estaremos definiendo algunos de ellos. Uno de estos es el esfuerzo de torsión. El esfuerzo de torsión es la capacidad que tiene un objeto a resistirse a una torsión
ya que éste hace rotar dicho elemento alrededor de un eje fijo. En otras palabras, es la multiplicación de la fuerza y la distancia más corta entre el punto de aplicación y el eje fijo. La definición también puede decirse que la torsión es una cantidad vectorial, ya que tiene magnitud, dirección y sentido. Generalmente el sentido se lo coloca el observador, aunque en algunos libros se toma como contrario a la manecilla del reloj, se toma como positivo. En otras ocasiones también en algunos libros se habla de la torsión, o es mejor conocido en algunos libros como momento. Prácticamente el momento es una torsión a dicho elemento. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la distancia más corta entre la fuerza aplicada y un eje fijo? Como ya bien todos sabemos, la distancia más corta entre dos puntos es únicamente la línea recta que los une. En otra situación, la distancia que está entre dos puntos es la longitud del objeto en sentido de torsión, en este caso, hasta donde se ve registrada dicha fuerza. El esfuerzo cortante es uno de los estudios más utilizados a la hora de hacer un análisis sismo resistente o análisis resistente de dicha obra, ya que el esfuerzo cortante, o mejor conocido como esfuerzo de cizalla, es el esfuerzo interno o resultante de tensiones paralelas en secciones transversales y en sentido contrario que presenta un sólido, como por ejemplo una viga o una columna.